Hola, me llamo Julián y vamos a presentaros la película La Jaula de Oro. Antes de hacer una presentación detallada hay que saber algunas cosas. En efecto, esta película fue realizada por Diego Quemada Díez y apareció sobre las pantallas de cine el 4 de diciembre de 2013. Además, recibió algunos premios en diferentes festivales. Un cierto talento en el Festival de Cannes en 2013, mejor película y mejor director en el Festival Internacional de la Película en Thessalonique en 2013, mejor película en el Festival Internacional de la Película en Mar del Plata en 2013 y el Premio Jean Renoir de los Estudiantes en 2014. Para hablar de la película en sí misma, podemos decir que es un drama en el que los temas abordados son la migración de los jóvenes de los países sudamericanos hacia los Estados Unidos, el sueño americano de una vida mejor y las dificultades y las fuerzas de los migrantes. Ahora mis compañeros Elliot, Nicola y Vicente van a presentaros más en detalles la película. La Jaula de Oro nos cuenta la historia de 4 adolescentes, Sara, Samuel y Juan, que son guatemaltecos, y de Joe, que es un indio. Vamos a presentarles más precisamente en la realidad siguiente. Al principio de la película, se van de su país de origen para emigrar a los Estados Unidos y vivir el sueño americano, lo que explica el título La Jaula de Oro, que se refiere a la voluntad de cambiar de vida. Sin embargo, el título no desempeña su papel, puesto que la jaula se transformará en una pesadilla. En efecto, deben atravesar el México y hacer frente a todos los peligros que los migrantes pueden hacer frente. Luego, más tarde, en la obra de Diego Quemada Díez, la única chica del grupo, Sara, es capturada, quizás para trabajar en una red de prostitución. Finalmente, llegando a la frontera estadounidense con Juan, Chuck es matado por un hombre que se ocupa del lugar. Esta evolución del argumento subraya dos cosas. Por un lado, nos dice que la condición femenina de las mujeres es muy alejada de la que conocemos en nuestros países. Una chica inocente que solo quería huir de la pobreza acaba en una red de prostitución. Por otro lado, nos recuerda que no solo las autoridades mexicanas, sino que las de Estados Unidos también se oponen a la inmigración de los latinos. Desde nuestro punto de vista, esta representación de la inmigración trata de un tipo de conflicto muy desigual en el que los migrantes, que casi no tienen nada, se enfrentan a todas las fuerzas posibles, lo que hace de su aventura un verdadero riesgo para sus vidas. Además de eso, el argumento nos recuerda que este tipo de situación se caracteriza por él cada uno por su cuenta. De hecho, en la segunda mitad de la peli, Juan y Chuck quedan atrapados por ladrones pensando en encontrar un trabajo para ganar pesos. A pesar de que los dos compañeros se escapan, dejan todos los otros migrantes en peligro de muerte, lo que significa que no pueden cuidar de los otros en tales condiciones. El hecho de que esta obra no trate de acontecimientos cósmicos o fantásticos, sino que de una realidad histórica, nos da una reflexión sobre las desigualdades sociales del mundo. Los personajes son 4 adolescentes, quienes son Juan, actuado por Don López, Sara, actuada por Karen Noemi Martínez, Samuel, interpretado por Carlos Charron, y Joe, interpretado por Rodolfo Domínguez. Voy a presentar cada personaje. Sara es una chica que viene del mismo barrio que Juan y Samuel. Ella se hace pasar por un hombre por razones de seguridad. Antes del viaje se cortó el pelo y se esconde su pecho. Ella representa las condiciones de las mujeres en América Latina. Juan es el personaje principal. Es desde su punto de vista que la historia es narrada. Está celoso de Joe porque ambos ligan Sara. Así, por esta razón, al principio no estaba abierto con Joe, pero al pasar de la historia, Joe y Juan se salvaron sus vidas a ocasiones al peligro de sus propias.
Cho, que es un indio, no entendía español y habla tzotzil. A pesar de no conocer a los otros, cuando conoció por la primera vez a Sara, Samuel y Juan, les ofreció a beber. Chuck entendió rápidamente que Sara no es un hombre, pero una mujer, y tuvo un flechazo para ella. Su personaje refleja bien las dificultades que tienen los nativos para integrarse en la sociedad y la tendencia a escoger la vida en sociedad sobre la autarquía. Samuel es uno de los primeros que decide irse a los Estados Unidos. Su personaje es muy abierto y decide integrar a Chuck en el grupo, pero encontrando la primera dificultad, tomó la decisión de volverse al barrio, aconsejando a Sarah de hacer lo mismo. Eso muestra que las dificultades cuyas los adolescentes deben hacer frente son muy duras y que no son suficientemente maduros para estas pruebas. Las primeras imágenes nos conducen en un barrio de Chabolas de Guatemala. Vemos a gente armada y rápidamente nos orientamos por el aspecto terrible de la gente y los efectos de sonido. No hay nada de música en esta escena, solamente el ruido de los insectos, de los niños que lloran y los perros que ladran. Los efectos de sonido tienen un papel muy importante a lo largo de la película. Muchos de estos efectos provienen de los insectos o pisadas, ya que hay muchas escenas en la naturaleza. Los efectos de sonido reflejan la realidad y nos permiten vivir las escenas al más próximo de los personajes. Los paisajes son variados, como un desierto o en la hierba. Los niños duermen a menudo fuera y están casi todo el tiempo en el exterior porque están de viaje. No tienen la suerte de quedarse dentro, lo que produce la escasez de escenas en el interior. Hay muy poca música en la película, está presente únicamente en los momentos pausados, tranquilos, sin peligro, o cuando los personajes duermen. Escenas en las que podemos ver a la nieve, que a mi manera de ver representa a los sueños de los personajes, y como prueba de ello, hay la escena final en la que representa a Juan en la nieve en los Estados Unidos, quizás que ha realizado su sueño. La música viene del exterior, al principio solamente un piano en la noche, está calma para hacernos tomar un descanso con los personajes. La música fue compuesta para la película, excepto una canción, La Caña, que trata de migrantes y de la pérdida de la esperanza. Entonces la música nos permite también acentuar nuestras emociones. Una cosa interesante de la película es que los chicos hablan de donde están solamente una vez y nos da a entender que a pesar de todas las penurias que ya atravesaron, tienen aún miles de kilómetros a atravesar. El resto del tiempo podemos saber dónde están solo si miramos con atención el entorno, como la frontera Guatemala-México, la frontera México-Estados Unidos o la vuelta a Guatemala cuando fueron capturados. No hay separación de los lugares por edad o géneros, todo el mundo se encuentra en la misma situación, son migrantes y está todo. Eso es porque Sara se disfrazó en hombre para no parecer débil. El objetivo de la película no es ni de degradar ni de homenajear a Guatemala o México, sino solamente describir la dura realidad, enseñar lo que otros no tienen valor para mostrar. Para concluir, hemos elegido La Jaula de Oro porque el título es atractivo y los temas abordados son de actualidad y no solamente en países sudamericanos. En efecto, cada vez más países europeos hacen frente a una aumentación de migración. Este análisis nos permitió descubrir puntos que no habríamos tenido cuidado en tiempos normales. Os aconsejamos esta película porque es una buena película en la que los temas abordados reflejan el cotidiano de las personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros y así podemos tener una reflexión sobre nuestra sociedad. Para acabar, podemos poner en lazo la trama de la película y nuestro conocimiento de los países hispanohablantes. En efecto, la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y no tiene bastante dinero para satisfacer sus necesidades. Es por eso que hay muchos conflictos en las calles, con arreglos de cuentas, por ejemplo. Por lo tanto, personas quieren salir de sus países para encontrar mejores condiciones de vida y trabajos, por ejemplo. Gracias por su atención.